Río no está imbatible hasta el momento. Vamos a tener que cambiar. La verdad que Kim no fue una buena idea tampoco de probarlo en esta instancia. Quizá cuando recién empecemos en el la nueva serie para el canal que vamos a ir implementando, no sé cuándo, pero ya la decisión está tomada, así que quieren ser contactados y enchufados al canal Fabi Juegos Portable, que vamos a traer muchos clásicos. Y ahora la tenemos a Athena, que a ella la sé utilizar un poco mejor que a los otros personajes, pero la verdad que Río está imbatible por el momento. Me está dando una paliza y yo tengo que pasar para el lado izquierdo. A ellos creo que se condenan, ¿no? Cuando se pasan el lado izquierdo a mis personajes, porque yo en el lado derecho soy donde mejor me salen las poderosas. Y hasta ahora Athena está peleando como una campeona. Y ahora el duelo de damiselas, vamos a ver qué tal nos va. Pero quien empezó ganando. Y ahí se comió la super esta, que es como una protección épica que tiene Athena, que doblega todos los poderes de larga distancia también. Y ahí se lo come y vuela, pero hasta el otro lado, la saca del lugar del tipo cuadrilátero, ring, no sé, espacio de lucha. Ahí estamos a un golpe y ella también. Y ahí se lo comió. Y hemos ganado nuevamente. Muy bien Athena. Hasta ahora está demostrando por qué es mi personaje favorita en este juego. Aparte de lo bonita y de lo sensible, ¿no?, que parece. Y ahí Robert le da una patada en la cara que la deja durmiendo, pobre. Y nos hace perfect. Cosa que todavía no conseguimos un perfect. Me parece que a esta altura, si no lo conseguimos al principio, ahora menos. Vamos a ver Mai, a ver si pone las cosas en orden y toma revancha de nuestra querida Athena. Ahí se comió la poderosa como una campeona, la poderosa de fuego. Ahí hacemos el combo con los abanicos. Ahí pasamos nuevamente al lado izquierdo y ahí nos sale un combo espectacular con los abanicos. La exuberante y preciosa Mai, nuestro trío de mujeres en este caso. Hasta ahora a Kyo lo dejamos descansar porque se comió una paliza bastante concreta, ¿no?, bastante sólida contra Río. Así que vamos a ver hasta dónde puede llegar nuestro equipo de mujeres. Y ahora arranca Mai. Y este pibe es muy cómico. Es muy cómico este pibe en sus presentaciones y en sus festejos. Y hasta ahora se está zarpando, le está conectando casi todos los golpes a Mai. No está saliendo la super. Y estos contrincantes se van cubriendo mucho. Nos está dando muchas patadas, muchos golpes muy certeros, muy completos, muy rápido. La venció a Mai y ahora vamos a ver con Mari, a ver qué tal. Comencemos a ver si lo podemos doblegar al pibe este. Y eso que este es el primer rival de todo su equipo y ya nos está presentando bastante dificultad, aunque Mari ahora está poniendo un poquito las cosas en orden. Este pibe se cubre y la verdad que te hace bastante daño, te saca bastante estamina con los golpes. Y hasta ahora estamos ganando nosotros, pero nos está controlando, nos está ganando. Y le ganamos, pero
por un golpe. Se acaloró mucho Mari, yo también, pero de la ira, de no poder, estoy como indignado, no le pude conectar demasiados golpes a ese pibe. Y ahí Yuri, increíble. Y ahí Yuri logró ganar, nos hizo perfect nuevamente. Y ahora va Athena contra Yuri. Vamos a ver si podemos ganarle. Si se llega a comer, muy bien. Se comió nuestra protección épica y le hicimos bastante daño, aunque todavía queda otro rival ahí esperando. Nosotros la tenemos a Athena solamente, y ahí nuevamente con nuestra poderosa la hemos derrotado. Athena Athena aparenta ser una nena, ¿no? Una estudiante muy débil, muy sensible, pero la verdad que tiene un potencial y una disciplina, unos golpes terribles, aunque por el momento este personaje Joel nos está dando paliza, nos está ganando. Vamos a hacer la protección, a ver si se la puede comer. Él hace esa especie de remolinos. Este pibe debe ser tailandés, digo yo, por su vestimenta y su técnica de usar muchas patadas, ¿no? Y ese remolino muy molesto. A la distancia la venció a Athena. Y ahora, bueno, vamos a ir variando nuestros personajes. Ahora lo incluimos en el equipo nuevamente a Kyo y a Robert. Y se queda del equipo anterior, solo queda Athena. Porque ya les digo, le voy a dar mucho uso a Athena porque me encanta. Y ahora va a buscar la revancha contra Joe, porque la verdad que este pibe se zarpó hoy, le dio mucha paliza a Athena, y eso no nos gusta en el canal de Juegos Portables. Athena es como si fuese una piedra preciosa acá y comete esto, guacho. Vamos a intentar doblegarlo. Hasta ahora estamos empatados en esta mina. Y ahí se comió otra vez la protección como un campeón. Ahí nos tira los remolinos, bastantes golpes, bastante parejo está la pelea. Y ahí le logramos ganar. La verdad que estuvo jodido, y parece que ella dice ya está cuando ganamos, pero como está en inglés obviamente no, calculo, no sé. Aunque el locutor, el presentador está en castellano, ¿no? Vamos a ver si a este pibe lo podemos doblegar. Hasta ahora está muy sólido, es muy molesto y es muy rápido. Tiene muy buena combinación de golpes y Athena le está ocasionando bastante daño igual. Y todavía le queda a él. Miren cómo se cubre. Qué inteligente, ¿no? Ya se nota mucho el nivel en el que se encuentra. Le gana a Athena y ahora se va a enfrentar este pibe a Robert García. Vamos a ver si le podemos ganar. Y les voy contando que bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no?, con el juego, pero les voy diciendo también, son cosas, detalles que uno le va compartiendo, ¿no?, a los suscriptores, a la gente que va viendo mi contenido, que hay veces que me van a ver un poco más manco de lo normal, porque yo grabo a las 3, a las 6 de la mañana, generalmente a la madrugada, a las 2, 1, porque no sé, me siento con mucho más energía. Yo creo que en la otra vida, ¿no?, como se dice, fui, no sé, un vampiro o no sé, un murciélago,
porque me encanta la madrugada, me encanta la noche, da mucha más tranquilidad también. Entonces por ahí en algunos momentos no coordine bien los golpes. Ahí nos ha ganado nuevamente este pibe que está jugando, está peleando muy bien. Pero bueno, esto es como las cartas, ¿no? Como el póker. Tenemos que seguir buscando y seleccionando las cartas que realmente nos sirva. Así que ahora vamos a elegirlo, pero por curiosidad, a Joe, porque en realidad yo nunca jugué con él. Yo con la mayoría de los personajes desde Kingdom Fighter no he jugado con ninguno, solo con Ryo, con Kyo, con Mai, con Yuri, Robert, y para de contar, con Belumaru quizá alguna que otra vez. Pero se nota mucho la diferencia, ¿no? Cuando uno jugó un poco más con uno que con otro personaje. Aunque Yuri se nos está dificultando bastante, estamos bastante parejos. Esta pelea puede ser de cualquiera de los dos. Y fue de Yuri. Y Yuri nos volvió a vencer. Y ahí está, Joe está flipando ahí atrás. No sé si se está burlando de nuestro personaje que perdió, o de Yuri como diciendo, como burlándose, le ganó esta pibita, ¿no? Ahora estará diciendo. Pero Yuri tiene unas combinaciones espectaculares, pero anda a dormir la siesta, piba, porque vos tenés que estar en nuestro lado, tenés que pelear así, ¿no? Del lado del bot, ¿no? De la computadora. Y vamos a ver Joe, a ver qué tal. Si Robert lo puede doblegar. Hasta ahora, con su combinación de patadas, de remolinos y todos los golpes que tiene este pibe, nos está dificultando. Ahora lo agarramos de lleno con nuestro combo. 25, 28 golpes con la velocidad extraordinaria de Robert. Nuevamente este pibe, pero se la comió entera, como se dice, hablando mal y pronto. Muy bien Robert, la verdad que no le tuvo piedad. Vamos a ver contra este pibito que se está abusando de nosotros, se está aprovechando de nuestra nobleza. Kensu, vamos a ver si lo podemos derrotar. Y ahí se la comió entera al poder de Robert. Hasta ahora está sólido Robert. Nos queda Robert y nos queda Joe. Y ahora se calentó, se enojó este pibe y lo venció a Robert. Empezó bien pero terminó mal. Y ahora estamos en problemas porque yo nunca usé a Joe. No sé si me van a salir los poderes o no, los combos, o esperemos que sí. Tenemos mucha ventaja en estamina, en energía, pero este pibe tiene una combinación de golpes extraordinarios que nos está igualando en energía rápidamente. Y nos sigue venciendo y seguimos continuando y metiendo ficha como si no hubiese un mañana. Pero lo vuelvo a repetir y lo vamos a pasar al juego. No soy vidente, pero sé que lo vamos a hacer porque vamos a elegir ahora el trío. Es la primera vez que elijo del video el equipo original de Robert, Ryo y Yuri. Y vamos a ver ahora si podemos ponernos sólidos y justificar realmente que este es mi equipo favorito entre todos hasta ahora, porque no lo he probado y soy manco, ¿no? en el otro. Hasta ahora Joe está jugando sólido, se está cubriendo todos nuestros golpes. Ahí se lo comió como un campeón. Y Ryo, lo voy a repetir que yo del lado derecho me salen mejor los golpes, los combos, pero acá con Ryo bastante bien se va defendiendo. Y ahí le logramos conectar un golpe impresionante. Muy bien Ryo.
Vamos a ver si podemos seguir avanzando. Ahora nos viene Yuri. Y Yuri la tiene fácil ahora porque Ryo está bastante lastimado. Pero no, hasta ahora la tenemos un poco alejada. Si se nos acerca, nos da el golpe. Faltan 1 o 2 golpes de gracia y le hacemos el combo, pero se los cubre. Y ahí nos deja en el piso, dormido, con el pie las piernas en el pechito, ¿no? Los pies en el pechito. Y ahora vamos Yuri contra Yuri. A ver cuál es la original. Hasta ahora está muy parejo, pero es muy crítico igual porque ese pibe que todavía queda en el equipo y Yuri nos pueden complicar mucho la existencia. Ahora, opa, muy bien Yuri, muy bien, me salió de pedo, de orto, pero me salió. Y ahora sí que la vamos a tener jodida con este pibe. Ojalá que sea atragante. No, mentira, es un chiste. Él se atraganta mucho, hace como unas parodias media cómicas, ¿sabes? Que cuando se come ese aderezo, panecillo, no sé qué es lo que come, pero está sólido y nos está contrarrestando todos los golpes, nos doblega, patada ahí y nos gana. Y ahora Kenshi va a ir contra Robert García mano a mano. Que gane el mejor. Y el que tenga más suerte también. Hasta ahora nos está aplicando pero todos los golpes. Nos pegó todos los golpes hasta ahora. Pasamos a la derecha, que es donde mejor me salen las super, pero este pibe está roto, ¿eh? Hasta ahora lo está domando a Robert. Vamos a hacerle, ahí se la comió entera la super. Y ahora se la comió y ahora se la va a comer pero doblada. Y ahora le hemos ganado, pero con el último aliento, muy jodido este pibe, Kenshi. Y ahí está Yuri, Ryo y Robert, la verdad muy sólido. Los tres se aportaron mucha técnica y gracias a ellos pudimos avanzar bastante. Ahí está Iori, que me parece que le hicieron alguna brujería, o no sé si le contaron algún chisme de algo, pero está como teniendo un comportamiento muy extraño, está muy agresivo, está como poseído, ¿no? Me hace acordar mucho a la película El Exorcista, ¿no? Cuando la nena Regan está normal, cuando empieza la película, que está lúcida, está una cara angelical, y cuando la posee el demonio está como Iori más o menos. Vamos a ver, Yuri hasta ahora está tranquila, pero se pone seria cuando pelea. Hasta ahora Iori nos está dando para que regalemos. Ahí le pudimos conectar un golpe, pero Iori está poseído. Ahí se cubre y le conectamos unos golpes y ahí nos gana. Y la verdad que parece un tipo de esto de las cavernas de los antepasados. Está muy... no controla su personalidad, su movimiento, y hace bastante daño cuando te conecta los golpes, aunque ahí se la está comiendo como si supiera. Y Ryo le gana como un campeón. Lo tranquilizamos un poco, no sé si le sacamos el chamuco de encima, pero que lo puso fino Ryo. Y ahora nuestro grupo va a ir contra estos pibes. Yashiro, que es el cabecilla, y ahora viene como en su forma épica, ¿no? Con otra skin, creo que es como otro color de vestimenta,
y es como que se vuelve más jodido, ¿no?, de enfrentarlo. Está acá, nada, charlando y desafiando a nuestro equipo, pero vamos a ver si el equipo de Robert, Ryo y Yuri le podemos dar una clase de artes marciales. Vamos a ver qué tal, y comenzamos. Ay, 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 y arrancamos. A ver, vamos a ver el pibe este que está peleando como sonriendo, ¿no? Está bastante tranquilo, confiado. Ahí se comió un poder. El Ryo le está haciendo frente, ahí le hacemos un combo, se lo cubre y le hicimos bastante daño. Ahí lo dejamos en la esquinita y le logramos ganar. Hasta ahora estamos bien. Vamos a ver con esta piba, que parece que es la reina de los rayos. Ahí nos tira como unos besos eléctricos que nos hace bastante daño, pero vamos a aprovechar de jugarle a distancia, ya que ella tira ese poder eléctrico. A ver si le podemos hacer daño a la distancia. Y ahora está un golpe. Ahí probamos de nuevo. Vamos a probar ahora, y ahí la pudimos vencer. Tiró un beso al aire. Se despidió así, pero logramos ganarle. Y Ryo ya se sacó a dos oponentes de encima, y ahora se viene la erupción volcánica infernal. Vamos a ver Yashiro, que ahora la tiene fácil. Se va a abusar de nuestro personaje de Ryo, pero igual está haciendo un buen desempeño. Ryo le sacó bastante estamina, bastante energía, y ahí Yashiro lo destropeó todo. Y la verdad que tiene otro demonio adentro. Está completamente sacado Yashiro. Yuri hasta ahora lo está tranquilizando, porque la verdad que se estaba abusando con Ryo. Y Yuri está demostrando por qué este equipo es uno de mis favoritos. Aunque ahora Yashiro se nos está acercando con mucho peligro. Ahí le da un rodillazo en las bolas y lo dejó ahí inconsciente a Yashiro. Y ahora vamos a jugar contra un personaje, contra la final. Hemos llegado. Y ahí este pibe hace una transformación épica contra Orochi. Y vamos a ver si Yuri le puede, aunque sea, dañar un poco, para facilitarle las cosas un poco a Robert y a Ryo. Pero este pibe casi nos hace perfecto, nos dio una paliza épica. Tiene poderes como a la lejanía. Ahí le logramos conectar un poder con Ryo, pero es como que tiene poderes como psíquicos o algo así. Sí, porque como con la mente no hace falta ni que te toque, saca muchísimo, hace mucho daño. Y suerte que tengo la energía a tope modificada, porque de otra forma, si yo le tenía que conectar toda la cantidad de golpes que hay que conectarle a estos rivales para que se nos habilite la superpoderosa, me hubiese ganado hasta la eternidad, porque yo la verdad que soy principiante en este juego, pero me encanta tanto. Y también he dedicado a mi hermano Arturo, que él juega mucho este juego y siempre fue un campeón. Así que bueno, gente, hemos cumplido en el canal Fabi Juegos Portable. Hemos ganado, hemos pasado el juego. La verdad que se complicó bastante, pero bueno,
lo hemos logrado. Ahí está el trío de Río, Yuri y Robert. La verdad que la pasamos muy bien. Nos hicieron transpirar mucho, nos han vencido en muchas ocasiones, pero bueno, gente, sin más, los invito a suscribirse, a que comenten, a que compartan el contenido para ayudarme a que el canal sea más conocido y que la plataforma nos esté recomendando. Saludos a toda la gente de Latinoamérica, de Argentina especialmente, y nos vemos en la próxima, gente.